Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de You Can Chill. Hoy abordaremos un tema fundamental en la interacción entre el derecho, la filosofía y la sociedad. En esta ocasión vamos a estar debatiendo la sentencia y hablando un poco de esta sentencia, la cual es la sentencia de amparo en revisión 554-2013, derivada de la solución de ejercicio de la facultad de atracción 56-2013, donde la quejosa es Irinea Buendía Cortés, madre de María Buenlema. Bueno, en este caso, un caso muy relevante porque marcó un antes y un después en la historia de México sobre la violencia de género y la obligación de investigar con perspectiva de género todas las muertes que se han llevado a cabo en estos últimos años en relación a las mujeres. Pues sí, vamos a fortalecer nuestro pensamiento crítico como los futuros juristas de nuestro país. No solo vamos a analizar como la sentencia en general de este caso, sino que vamos a aprovechar la filosofía del derecho para ampliar nuestros conocimientos y ampliar como la perspectiva que tenemos respecto a esto. Y bueno, antes de comenzar, pues vamos a dar como una breve introducción a lo que fueron los acontecimientos del caso. Todo este caso se llevó, la muerte de Mariana fue el 28 de junio del 2010. Su esposo, que se llama Julio César Hernández Baldinas, llegó esa noche y le informó a su madre y le informó a las autoridades la muerte de ella hasta el día 29. Ella era abogada, que me parece que es un dato importante que decir. Así como lo dice mi compañera, el caso no se fue aceptado ni se investigó, simplemente se aceptó como un suicidio. Obviamente esto tiene muchas omisiones y muchas negligencias, ya que no se aplicaron protocolos de feminicidio, no se investigaron los antecedentes de violencia y no se preservó adecuadamente la escena. La madre de Mariana alega que fue una escena montada por el sujeto. Y la sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la 554-2013, fue en marzo de 2015 y esta fue muy importante para el derecho mexicano, ya que es un antes y un después. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se tenía que conceder el amparo a Irinea Buendía, su madre, la que alegó por la justicia de la vida de su hija. Abrió el caso nuevamente para la investigación bajo la hipótesis de un feminicidio. Toda la muerte violenta de una mujer ahora también se debe investigar bajo feminicidio. Los ministerios públicos y los jueces deben de aplicar protocolos con perspectiva de género desde los inicios de la investigación. No se puede dar por hecho un suicidio o un homicidio sin antes darle esta perspectiva de género. Se estableció también la obligación de las autoridades a actuar con la debida diligencia y perspectiva de género. También encontramos el dilema central, que se puede resumir en una pregunta, una pregunta para decirlo, que sería: ¿debe el derecho limitarse a aplicar la ley tal como está escrito, o tiene la obligación moral de transformar la realidad social, especialmente frente a desigualdades estructurales como la violencia de género? Mi opinión más que nada es que este dilema enfrenta dos posturas: el derecho como aplicación estricta de la norma para dar certeza jurídica, o el derecho como una herramienta transformadora que busca justicia material y atiende problemas sociales urgentes como la discriminación y la violencia de género. Les voy a lanzar una pregunta, ¿les parece? Que sería: ¿qué habría pasado si la Suprema Corte hubiera tratado este caso únicamente como un suicidio sin perspectiva de género? Pues antes que nada yo creo que se hubiera dado como la apertura para poder conseguir los requisitos necesarios y llevar este caso de la mejor manera, ¿no? Aparte de que todo el país en general se hubiera ahorrado 10 años de incertidumbre de lo que iba a pasar, ¿no? Y aparte la madre, Irinea, hubiera tenido como un descanso más pleno. O sea, recordemos que no solamente sufrió el dolor de haber perdido a su hija de una manera horrible, sino también todo el proceso, prácticamente no pudo, al menos yo no hubiera podido superar ese duelo si un estado completo del gobierno me estaba impidiendo superarlo, ¿no? Seguir adelante. Entonces yo creo que no solo hubiera facilitado como la sanación del dolor de la señora, sino de toda la familia. Hubieran hecho todo lo necesario para que este tipo de cosas no siguieran pasando, no llegaran a extremos, porque cuánto tiempo se llevó, ¿no? A mí me causa cierta inconformidad y yo creo que conmigo va a estar mucha gente de acuerdo, porque recordemos que este caso al principio se impune porque Julio era un policía. Entonces, al ser policía municipal, tenía cierto apoyo o cierto resguardo de parte del Ministerio Público. Por ello, se le aceptó la versión del suicidio. Por ello, en ese momento no se le cuestionó, no se investigó, no se hicieron las cosas como se debían de hacer. Entonces, yo creo que es una sentencia importante que se llevara como se llevó. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos en un inicio, es un parteaguas para esta situación en el derecho. Se obliga al Ministerio Público y se obliga a las autoridades a actuar de la manera correcta, como se debe, con los protocolos, para investigar cualquier tipo de homicidio o suicidio, en caso de que se diera. Y para mí es importante esta sentencia y yo creo que hubiera sido una situación injusta y hubiera mostrado impunidad y corrupción si se hubiera tratado la sentencia de la Suprema Corte como un suicidio.
Creo que sin esa perspectiva se habría perpetuado la impunidad y el mensaje de que da la violencia contra las mujeres no merece un análisis más profundo. Y haciéndoles una pregunta a ustedes, ¿piensan que la perspectiva de género es una exigencia ética o solo jurídica? Dentro de la filosofía, donde pues, nos muestra que el derecho no es neutro, sino que responde a las luchas sociales y a los valores como la igualdad y la dignidad. En el caso, bueno, en este caso que estamos hablando de María Guatemala, es la evidencia que las normas jurídicas no están totalmente formuladas al respecto, sino que su sistema está fracturado. Y sino también tiene construcciones humanas, ¿no? Las cuales, pues, permeadas por el contexto histórico, político y cultural, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este asunto no se limita a la mera aplicación de la norma, sino que también implica un acto de interpretación con perspectiva filosófica, en el que se reconoce que la justicia debe estar vinculada al respeto de la dignidad humana. Porque por un lado la aplicación estricta de esta norma nos garantiza seguridad jurídica y certeza, pero por otro pues también resulta insuficiente para atender realidades sociales como la desigualdad de género. En sí, la justicia sustantiva busca transformar esas estructuras, aunque implique interpretaciones más amplias del texto legal, por así decirlo. Entonces siento que, reformulando la pregunta ante esto, sería si el derecho debe limitarse a reproducir lo escrito o asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más justa, pero no sé sus opiniones. Bueno, a mí me ha hecho cuestionar la manera en que los jueces deben de razonar. O sea, nos obliga a pensar que no basta con memorizar solo los códigos, sino que debemos analizar el contexto social y las desigualdades históricas. Totalmente de acuerdo. Como estudiantes de Derecho, nos enseña que el derecho tiene un rostro humano y que la filosofía es clave para no caer en un formalismo vacío. Yo siento que más que leyes, normas que tenemos que seguir, tenemos que tener esa humanidad para justo ponernos como que en los zapatos de otras personas y saber, bueno, pensar en las injusticias que está teniendo en su día a día, y no porque solamente, bueno, pienso que normalmente se les apoya más o se les reconoce más a las personas que pueden pagar para tener esa justicia. Para mí, estudiar Derecho no es solo como la interpretación y justo lo que decía mi compañera, memorizar las normas, sino completar esta parte de lo que estamos viviendo día con día a las nuevas normas, ¿no? Porque eso tenemos lo que es la derogación de las normas, la abrogación, etcétera, porque al final del día como sociedad vamos avanzando, van apareciendo nuevas causas de delito, o la sociedad simplemente va cambiando, va avanzando. Ya para cerrar, pues hoy vimos un caso concreto como el de Mariana Lima, que abre preguntas profundas como qué es la justicia, hasta dónde debe llegar el derecho, qué papel juega la filosofía. Y pues nos gustaría a nosotros dejarlos con esas preguntas que ustedes se las hicieran.